Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos algunos principios de interpretación profética. Leemos para memorizar Jeremías 9:24. Si no alabes en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Por desgracia, incluso muchos creyentes consideran que algunos libros de la Biblia, como el Apocalipsis, son incomprensibles y los evitan, pensando que estudiar la profecía provoca más problemas que lo que nos resuelve. No siempre fue así. Durante los primeros 18 siglos de la historia cristiana, la mayoría de los cristianos se sentían muy cómodos con la profecía bíblica y había un sorprendente nivel de acuerdo acerca de cuáles eran sus mensajes clave. Así es como Dios quería que fuera. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10. El que lee entienda. Rápidamente descubrirás que hay una variedad alucinante de opiniones e interpretaciones, los que tienen pensar que nadie puede entender documentos como el Apocalipsis. Por ejemplo, un autor dice que el anticristo no es más que una metáfora. Otro opina que aparece en el futuro, y aún otro que era una referencia a algo o alguien que existió en los primeros días del Imperio Romano. Como dice cierto predicador, la Biblia se parece a un instrumento musical con el que cada cual interpreta la melodía que se le antoja. Sin embargo, la Biblia no sugirió eso, sino que se nos invita a leerla, dando por sentado que Dios no habla en vano y que podemos comprender lo que dice en su palabra. Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Muchas universidades ofrecen cursos acerca de la Biblia como literatura. Puede resultar asombroso para un creyente asistir a conferencias en las que los diferentes abordan la Biblia como lo harían con la mitología pagana. La idea de ese enfoque es que puede haber un núcleo de verdad moral en las historias bíblicas, pero no algo a lo que uno deba ajustar su conducta. Para esto discernir, la idea de que la escritura haya sido inspirada por Dios es ridícula. En consecuencia, leen la Biblia, pero no oyen la voz de Dios que habla en sus páginas. Otros llegan a conclusiones claramente contrarias al mensaje de la escritura, sin estar rendidos al Señor y sin un corazón dispuesto a aprender la verdad. Quienes leen la Biblia probablemente no solo serán incapaces de percibir su mensaje, sino también malinterpretar el carácter amoroso y santo del Dios revelado en sus páginas. Leer la Biblia sin herramientas adecuadas, o más importante aún, sin la actitud correcta bajo la conducción del Espíritu Santo, puede resultar perjudicial. Alguien que no era conocido por su religiosidad estaba en cierta ocasión leyendo la Biblia. Cuando le preguntaron con sorpresa qué hacía, respondió: busco errores, más bien busca a Jesús. Dios comprensible. Nada es frustrante como tener que comunicarse con un extranjero, quizás en un centro asistencial o en una farmacia, sin dominar el idioma local. Sabes que tienes que decir, pero careces de vocabulario adecuado para decirlo. El problema de Dios para comunicarse con nosotros es otro. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Isaías 55:9. El problema no es que Dios carezca de vocabulario necesario para comunicarse con nosotros, sino que nosotros carecemos del vocabulario y la capacidad intelectual necesaria para comprenderlo plenamente. Nunca entenderemos plenamente la mente de Dios, pues Él es infinito y omnisciente. En verdad, ni siquiera podemos entender todo acerca de la creación. ¿Cómo podríamos entonces entender completamente al Creador? Aunque nunca entenderemos todo, podemos comprender lo necesario para nuestra salvación. Cuando los apóstoles explicaban el Evangelio a su audiencia, se referían con frecuencia a la profecía cumplida, de lo que podemos deducir que uno de los propósitos clave de la profecía es ilustrar el plan de salvación. De hecho, y en última instancia, la profecía bíblica debe conducirnos de un modo u otro a Jesús y a la promesa de salvación que Él ofrece a toda la humanidad.
El Señor, por quien fueron creadas todas las cosas, como dice Colosenses 1:16, descendió a esta tierra y se ofreció como sacrificio en la cruz por los pecados de todos los seres humanos. Dios nos ama a todos por igual y desea que conozcamos lo que nos ofrece en Jesús. La profecía puede hacer precisamente eso, dar a conocer su amoroso plan de salvación en favor de la humanidad. Aunque hay mucho que no sabemos, porque es crucial enfocarnos en lo que sí conocemos y actuar en consecuencia en lugar de obsesionarnos por entender lo que no comprendemos. Daniel cierra las palabras, Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. No es raro oír a predicadores decir de Daniel 12:4 como predicción del auge del conocimiento tecnológico y científico justo antes del advenimiento de Cristo. Otros también lo utilizan para describir los avances en los viajes durante el último siglo. Muchos de los libros de nuestra confesión religiosa han adoptado este enfoque. Aunque pueden parecer interpretaciones razonables, el texto en cuestión apunta a otro significado. El tema al que se refiere el texto es el propio libro de Daniel. ¿Podría entonces ese conocimiento que aumentaría repentinamente al final del tiempo referirse a la comprensión del libro de Daniel? Esto distingue el libro de Daniel del Apocalipsis, en el sentido de que Juan recibió la orden de sellar su libro. El Apocalipsis debía entenderse desde el principio porque el tiempo estaba cerca. En cambio, Daniel se entendía más claramente en un futuro lejano. A lo largo de los siglos, muchos estudiosos cristianos intentaron explicar el libro de Daniel, y algunos lograron grandes avances. Sin embargo, la comprensión de Daniel aumentó rápidamente tras el cumplimiento de la profecía de los 1260 años, en 1798, cuando múltiples expositores de todo el mundo comenzaron a llegar a la conclusión de que algo espectacular sucedería alrededor del año 1843. El más notable de ellos, sin embargo, fue William Miller, cuya predicción dio inicio al gran movimiento adventista del siglo XIX e inició una cadena de acontecimientos que darían origen a la iglesia remanente y una clara comprensión de los mensajes de los tres ángeles. En otras palabras, el nacimiento de nuestro movimiento mundial es un cumplimiento de la predicción de Daniel de que el conocimiento aumentaría en el tiempo del fin. En contraste, y sin juzgar la salvación de las personas, piensa en la oscuridad el que se encuentra gran parte de la cristiandad en cuanto a su comprensión de la Biblia. Algo tan básico como el séptimo día, que es el sábado, establecido en el Edén, es ignorado, incluso descartado en favor del domingo, un día originado en el paganismo romano. O pensemos en la absoluta ignorancia acerca de lo que la Biblia es verdad enseña acerca de la muerte, ya que la mayoría de los cristianos creen la idea pagana de que existe un alma que abandona el cuerpo en ocasión de la muerte y que pasa inmediatamente a otra esfera de existencia, lo que algunos significa también el tormento eterno en un infierno ardiente. En contraste con ello, los adventistas deberíamos estar muy agradecidos y ser humildes por el conocimiento que tenemos acerca de la verdad, el estudio de la palabra. Los adventistas del séptimo día debemos mucho a William Miller por su comprensión de la profecía bíblica, aunque dicha comprensión de pasajes clave como Daniel 8:14 no era perfecta. Su metodología fue importante, pues allanó el camino para el nacimiento de nuestro movimiento remanente de los últimos días. Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En cierto modo, estudiar la Biblia es como armar un gran rompecabezas. Si unimos todo o tres piezas, es casi imposible discernir la imagen completa. Tal vez esas pocas piezas tengan que ver con la imagen de un caballo, lo que podría conducir a la conclusión errónea de que el cuadro tiene que ver con esos animales. Pero unas cuantas piezas más contienen imágenes de una gallina y una vaca. Tras ensamblar cientos de piezas, se cae finalmente en la cuenta de que ha estado trabajando en la imagen de un paisaje, que incluye una ciudad, una granja y una cadena de montañas en la distancia. Una de las principales formas erróneas de estudiar la Biblia consiste en acercarse a ella
como si se tratara de una colección dispersa de refranes o proverbios que pueden ser utilizados para abordar cualquier situación. Algunos recurren a la sencilla guía de estudio que, al parecer, al principio de la Biblia, que ciertos grupos cristianos dejan en las habitaciones de los hoteles, y los que aparecen versículos útiles acerca de una serie de temas. Dan así por sentado que estos versículos representan la totalidad de la enseñanza bíblica acerca de un tema determinado. Desgraciadamente adoptan el mismo enfoque con la profecía, al separar un texto de un contexto y compararlo con los acontecimientos actuales en lugar de hacerlo con el resto de la Biblia. Esto explica en parte el surgimiento constante de libros sobre profecías que tienen que ser actualizados con frecuencia, pues sus predicciones acerca de qué ocurriría y cuándo no se cumplen. Por eso es tan importante no limitarse a seleccionar algunos textos específicos acerca de un tema, sino estudiar cuidadosamente todo lo que la Biblia dice al respecto y tener en cuenta el contexto de cada pasaje. Es muy fácil sacar un pasaje de su contexto y hacerle decir que uno desea, figurado o literal. Una de las cuestiones clave que deben abordar los estudiosos de la profecía es cómo determinar si el lenguaje de la Biblia debe ser interpretado de manera literal o figurada. ¿Cómo decir si el autor utilizó un lenguaje simbólico y que representa el símbolo en cuestión? La forma crucial de hacerlo es ver cómo se ha utilizado esa figura o símbolo en toda la Biblia, no cómo se lo utiliza actualmente. Por ejemplo, algunos consideran que el oso de Daniel 7 simboliza a Rusia, pues ese animal es utilizado hoy a menudo como representación de esa nación. Eso no es una manera sólida y segura de interpretar el simbolismo profético. Busca los siguientes textos y permite que la Biblia sea su propio expositor o intérprete, es decir, que defina sus propios términos. ¿Cuál es el símbolo profético común en cada grupo de textos y qué representan según la Biblia? Daniel 7:7 habla de una bestia espantosa y terrible. El versículo 24 dice el significado del versículo 7. Daniel 8:3 habla de un carnero que la misma Biblia habla de su interpretación. La incertidumbre acerca del simbolismo profético desaparece cuando se permite que la Biblia defina sus propios términos. Por ejemplo, un cuerno puede simbolizar un poder político o una nación, mientras una espada puede representar la palabra de Dios y una mujer puede ser un símbolo de una iglesia. Esto demuestra claramente que la Biblia se explica a sí misma. Lo que queda por responder, sin embargo, es por qué Dios se comunicó mediante símbolos en lugar de hacerlo directa y explícitamente. ¿Por qué, por ejemplo, dentro de se refiere crípticamente a la ciudad de Roma como Babilonia en 1 de Pedro 5:3? Puede haber muchas razones por lo que Dios eligiera comunicarse simbólicamente en la profecía. Por ejemplo, si el Apocalipsis hubiera nombrado claramente a Roma como la autora de tantos males, la persecución de la iglesia, de por sí intensa, podría haber sido aún peor. Sean cuales fueran las razones, podemos confiar en que Dios quiere que entendamos el significado de los símbolos bíblicos. Aunque algunos símbolos y profecías sigan resultando un misterio o un desafío, ¿cómo puede fortalecer nuestra fe el hecho de enfocarnos en lo que sí entendemos? Solo sigue a Jesús y pide sabiduría al Espíritu Santo. Les habló Flavio Martínez, que la paz de Dios les acompañe en este día.